Sí, exacto. Estábamos hablando de la expresión de Tomás en Juan 20:28. Si quiere, para hacerlo, vamos a dejar este tema de Juan pendiente. Ya que estamos ya un poco más, si quieres, no sé, si quieres continuamos así, una pregunta, si quieres exponer tu punto, ¿por qué no crees en la deidad de Jesús? O si quieres que yo te diga, no sé, 5 minutos cada uno, ¿por qué yo creo en la deidad de Jesús? ¿En base a qué? Como prefiera, Fran, ¿qué te parece? Bueno, Hernando, podemos hacer algo interesante. Tú me puedes hacer una pregunta con un texto bíblico, yo te respondo, y después tú me haces una pregunta a mí, yo te hago una pregunta a ti, ¿entiendes? Sobre la divinidad de Cristo. Vamos a hacerlo desde ese marco entonces, comenzando desde cero, mi primera pregunta, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fíjense, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Para hacerlo un poquito de orden, que esto no es nada oficial, esto es un conversatorio, pero para que se aproveche el tiempo, vamos a hacer algo. Es una recomendación que hago. Porque como es un tema tan amplio, se nos va a ir una hora fácilmente y no vamos a hablar de nada y lo que vamos es un para atrás y para adelante. Si te parece, yo le hago la pregunta y usted tiene 2 minutos, si a usted le parece, tiene 2 minutos para responderla. Y después yo puedo, pues, vamos a decir, argumentar sobre las respuestas suyas. Y luego que hagamos eso, usted me hace una pregunta, yo tengo 2 minutos para responderla y luego usted argumenta sobre lo que yo respondo. ¿Le parece así o quiere otro modelo más sencillo? No, ¿Qué le así parece? Está bien. Yo soy adaptable. Ok, perfecto. Entonces, yo tengo por acá una especie de temporizador. Yo le voy a hacer la pregunta y cuando usted comience a hablar, yo voy a marcar aquí los 2 minutos y cuando entonces ya quizás usted lo escuche sonando o usted lo puede marcar ahí también, ya yo te avisaría y entonces comenzaría usted, en este caso, o sea, usted va a tener 2 minutos para responder a mi pregunta y entonces después que pasen los 2 minutos, yo voy a tener 1 minuto para argumentar o refutar, por decirlo de algún modo, o lo vamos a hacer de una manera amigable para que esto no sea algo, ¿verdad? Como uno está acostumbrado a las redes sociales, que se ofende. Como regla, lo único que pido es respeto. Yo no lo voy a atacar a usted, porque esto no se trata ni de usted ni de mí, es un punto bíblico que interpretamos. Yo no lo conozco a usted no me conoce a mí. Yo asumo que usted ama a Dios, como yo entiendo que usted asume que yo amo a Dios, igual que José Castro. Por lo tanto, a diferencia de lo que uno ve en la mayoría de los grupos de WhatsApp, que es una ofensa y una cosa bien fea, pues sencillamente escuchamos la opinión de los demás. Yo no lo voy a interrumpir en sus 2 minutos. Cuando yo me toque a mí, igual usted no me interrumpe. Y la oportunidad entonces de refutar es cuando tenga uno el minuto ese de refutar lo que el otro respondió en 2 minutos. ¿Me expliqué claro? ¿Entendieron bien? Sí, correcto. Sí, un comentario entre paréntesis, si me permiten. Sí. Sí, este es un comentario que creo que es prudente. En este verso que dieron ustedes, uno mencionó que el discípulo le estaba diciendo a Jesús directamente y el testigo de Jehová, bueno, y el pastor decía que no, que era una exclamación. Yo creo que esa es una convicción que los dos tienen y que realmente no vamos a cambiar el punto de vista. Entonces, si nos enfrascamos en esa cuestión, no vamos a salir de esa pregunta y sería mejor ir a otra pregunta o ir a otro texto. No sé si me da a entender. Sí, entiendo su punto, pero de todas maneras a mí me gustaría mantener, porque no he escuchado yo en lo personal la manera en que
Fran en este caso interpreta cuando se encuentra en un versículo, lo que para mí es tan evidente. Me gustaría que él me respondiera. Okay. Sí, y esta es la pregunta, y cuando usted vaya a responder, pues yo le voy a dar aquí a los 2 minutos, Fran. Me gustaría, ¿cómo es si Jesús no es Dios? Fíjense la pregunta, no digo que es un Dios, sino Dios. Sí. Si Jesús no es Dios, ¿cómo entonces interpretar la palabra de Juan en 20:28 cuando le llama a Jesús mi Señor? Tomás llama a Jesús mi Señor y mi Dios. Esa es la pregunta. Cuando vayas a comenzar me dice Fran. Ok. Muy bien. Bueno, en Juan 20:28, en algunas traducciones, como te había dicho, Trinitaria lo pone como una exclamación, no directa a Jesús. Es como una persona que se asombra o una persona que se asusta. Oh, Dios mío, pero no está refiriéndose a un referente directo. Ahora bien, la misma estructura gramatical que aparece en Juan 20:28 aparece en Juan 10:34. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en Juan 10:28, aquí tengo la interlineal de Irene Furkel, de griego español, que dice de esta manera: Aprecrixe somas kai eipen autu, hoc ilius mu, kai joseos mu. Y respondió Tomás y dijo a él: Señor de mí y Dios de mí. La palabra que aparece ahí, respondió, es apecrixe. Y apecrixes también se puede traducir semánticamente por exclamar. Según la versión internacional, pone exclamar. Ahora, cuando me dirijo a Juan 10:34, esta misma estructura gramatical aparece reflejado en la conversación que tiene Jesús con los fariseos. En Juan 10:34, Jesús le dice, respondió a ellos, fíjate, aprecrixe autois, o sea, aquí aparece un pronombre personal plural. Respondió a ellos Jesús, no está escrito en la ley de vosotros, yo dije o yo digo, dioses sois. Fíjate, Tomás le respondió y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. No me interrumpas. Perdón. Perdón, ya se te acabaron los 2 minutos. Ya. Bueno, Juan 10:34 tiene la misma estructura gramatical de Juan 20:28. Ok, gracias. Ahora tengo yo 1 minuto para reargumentar o refutar, por decirlo de algún modo, lo que usted comentó. Eso es lo que usted comentó. Bien, comienzo aquí ya. Yo pienso que el contexto de Juan 20:28 deja claro que Tomás se está dirigiendo a Jesús. Jesús está hablando con él, le está diciendo, pon tu dedo, mira mis manos, no soy otro, no soy un fantasma, métela en mi costado, no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás dice, le dijo, olvidémonos de que si expresó, si exclamó, si levantó las manos al cielo, pero está claro, incluso la Biblia de los testigos de Jehová así lo deja claro, y las mejores traducciones también así lo establece, que Tomás está hablando a Jesús. El hecho de que un judío como Tomás, monoteísta al extremo, o conocedor de las enseñanzas de Jesús, le dijera a Jesús, mi Señor y mi Dios, no Señor y Dios, sino tú eres mi Dios y mi Señor, prueba claramente que para Tomás, como para los demás por supuesto, pero al menos para Tomás, Jesús era Dios de la misma manera que lo es el Padre. Me quedan 4 segundos, pero lo dejo ahí. Ok. Entonces, es tu tiempo ahora, Fran, de hacerme la pregunta y luego tendría yo 2 minutos para responder. Muy bien, voy a ser muy directo. En Juan 10:34, cuando dice que Jesús les responde a los fariseos, respondió a ellos Jesús, no está escrito en la ley de vosotros. Hay una parte importante. En el griego es hoti ego eipa seoi este. O sea, yo dije, dioses sois. Cristo entendía que los fariseos eran Dios, eran dioses.
¿Sí o no? ¿Por qué? Ok. Juan 10:34. Sí. Muy bien. Voy a poner, estoy antes de empezar a hablar, estoy aquí ajustando el temporizador. Sí. Muy bien. Comienzo ya. Bueno, cuando uno analiza el contexto de ese versículo, precisamente los fariseos querían apedrear a Jesús por las declaraciones que Jesús había acabado de realizar. Y una de esas declaraciones está en Juan 10:30, cuando él dice, yo y el Padre uno somos. Y ellos lo entendieron claro, que eso era una blasfemia. Él se estaba atribuyendo ser Dios, no un Dios. Porque es que, como muy bien expresa, los judíos creían que usar el término Dios como una autoridad, eso era normal, eso no era blasfemia. Por lo tanto, la manera en que Jesús lo enfocó fue tan evidente que ellos querían apedrearlo. Y entonces es que Jesús les dice a ellos, bueno, pero si es que hasta en la propia ley, o sea, en el Antiguo Testamento, para decirlo más claro, en la propia ley hay pasajes donde autoridades terrenales como los jueces, incluso porque es el término Elohim, se refería incluso a ángeles, a autoridades como los jueces de Israel, se usaban los términos dioses, fíjense que está en plural, y entonces Jesús lo que está diciendo, pero si es que el término dioses se usaba en el Antiguo Testamento para referirse a seres humanos, si él llamó dioses a aquellos, entonces dice, entonces ¿por qué ustedes se ofenden? ¿Cuál es la blasfemia? Porque yo diga que yo y el Padre uno somos, de manera que ese texto no prueba ni valida de que Jesús no sea Dios. En todo caso es que autoridades en Israel se usaba el mismo término Elohim, pero no es un argumento que niegue la deidad de Cristo. En todo caso, que se puede usar el término Elohim para personas, jueces, incluso aunque no sean Dios. Es lo que yo pienso de ese texto. Pero Jesús no niega su deidad. Ya, se me acabó el tiempo. Ok. Entonces, ahora cuando yo le configure, tiene su minuto para usted argumentar sobre lo que yo dije, si así lo desea. Bueno, ya. Ok, perdón un segundito. Ahora cuando yo toque aquí, ya puede comenzar. Bueno, de la misma manera, cuando Tomás lo llama a Dios, no se está refiriendo de una manera directa. Cristo ahí no es Dios por naturaleza, es Dios funcional, como los ángeles. En el Salmo 138.1, en el Salmo 97.7, en el Salmo 8.5, Éxodo 4.16 dice que Moisés se le pone el título de Elohim, y en Éxodo 7.1. Y también a Satanás, el diablo, se le llama el Dios de este siglo, 2 Corintios 4.4. Son dioses como función. Y como los jueces, en el Salmo 82.6, se le llama a los jueces de Israel dioses. Pero como función, no por naturaleza. Cristo no es Dios por naturaleza como el Padre, es por función. Por eso es que yo te había dicho anteriormente que la palabra Dios, el significado semántico es poder. Alguien que es un Dios es porque es poderoso, como Satanás es Dios. Ok, se te acabó el tiempo, Fran. Se acabó el tiempo. Okay. Gracias. Ok, gracias. Ahora me correspondería a mí hacer la pregunta, si te parece bien. Sí. No tengo así preguntas elaboradas. Solamente estoy hablando de cosas que me vienen a la mente que pudieran bien, pues, que pudieran nutrir la conversación. Porque como no es algo que previamente hemos acordado, no tengo preguntas elaboradas, pero pues rapidito pienso en algún tema, en alguna posible pregunta. Una pregunta interesante. Yo sé que los ángeles no son Dios, porque ellos no, y cuando digo ángeles me refiero al diablo, como acabas de citar, a los ángeles incluso que no cayeron, que obedecen todavía. Yo sé que ni el arcángel Miguel, ni Gabriel, ni el ángel Gabriel son Dios, etcétera. Y yo sé que nosotros los humanos no somos Dios de la misma forma que lo es el Padre, para que se entienda en la conversación.
sencillamente porque hay atributos que son intransferibles, propios de Dios. Uno de ellos es que Dios el Padre es eterno, que Dios el Padre es omnipresente, que Dios el Padre es omnisciente, etcétera, 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 etcétera. Me gusta la pregunta. Para poder demostrar bíblicamente que Jesús no es Dios, ¿qué versículo puedes usar en los que aparezca claramente que Jesús no es eterno, no es omnipresente, no es omnisciente y no es omnipotente? Sí, pero ¿cuál de los cuatro? No, ya repito. Por ejemplo, un ángel, yo le puedo decir a usted, un ángel no es Dios o el diablo, aunque la Biblia dice que es el Dios de este siglo. Todo el mundo entiende que uno puede ser Dios hasta de un pedazo de palo, de una piedra. No se le aplica el título Dios para ti, ¿no? Dame la idea. Todo el mundo entiende que no es Dios porque no es omnipresente. Solamente estos cuatro, hay muchos más, pero solamente estos cuatro atributos. Sí, pero no es omnipresente. Dime un atributo. No te voy a responder los cuatro atributos. Dime uno. Escoge uno de esos. No, pero me gustaría, porque le repito, me gustaría que al menos de manera breve me puedas decir qué argumentos tiene la Biblia en lo que claramente se pueda ver que Jesús no tiene estos cuatro atributos. Fíjese que hay más, pero dime, estos principales cuatro. Omnipresente. Permítame terminar la idea y después yo lo dejo hablar. Sí, pero voy a copiarlo. Ok. Omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia y eternidad. Esos cuatro atributos que solo los tiene Dios el Padre. Omnisciencia. O sea, Dios, deidad divina, el creador, para dejar claro. Ajá, omnisciencia y eternidad. Muy bien. Omnipotencia, omnisciencia, o sea, que todo lo sabe, que todo lo puede y que está presente en todo lugar. Y cuarto, que es eterno. Si bíblicamente puedes probar que Jesús no tiene esos cuatro atributos, pues yo acepto que Él no es Dios. Si no lo puedes probar, con todo el respeto, te guste o no te guste, eres Dios. Entonces me gustaría que pruebes en la Biblia donde se enseña que Él no tiene esos cuatro atributos. Bueno. Cuando vayas a empezar me avisa para darle aquí, comenzar los 2 minutos. Muy bien, ya si quieres puedes poner los 2 minutos. Ok, ya. Ajá. Primeramente, la palabra omnipresente no aparece en la Biblia y no es aplicado ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Cristo no es omnipresente porque si Cristo estuviera en todas partes, porque dice que tuvo que ir al cielo. ¿Y para qué vino a la tierra? No puede ser omnipresente. Cristo no está en todas partes, literalmente. Porque dice que Dios envió a su Hijo. Y si Dios envió a su Hijo, se contradice la palabra de Dios. Porque Cristo está en todas partes. Segundo, Cristo no es omnisciente, o sea, que no lo sabe todo. Porque en Marcos 13:32, Cristo dice que no sabía ni el día y la hora. Pero después en Apocalipsis 1:1, el Padre le da una revelación a Cristo. O sea, Cristo, estando en la tierra y estando en el cielo, no lo sabe todo. Está limitado en conocimiento. Y si Cristo es Dios, es todopoderoso, no puede tener limitación en cuanto a sabiduría. Muy bien. Y Cristo no es eterno porque la Biblia dice en Proverbios 8:22, tus mismas Biblias, Reina Valera 95 estudios, la Biblia de estudio, te dice que Cristo es la sabiduría, Proverbios 8:22. Y la sabiduría es creada. Si va a la Septuaginta griega, ahí aparece el verbo etixen, por crear. La sabiduría es creada. Y si vas al hebreo, al texto masorético, dice que la sabiduría es creada. Caná, el verbo canani, que viene de la inclinación de Caná. Así que la Biblia de Jerusalén, 26 traducciones. Al español dice que la sabiduría es creada. Y dice también que es Cristo Jesús. Le falta omnipotencia. Bueno, Cristo es poderoso, pero no todopoderoso. Porque dice que en Mateo 28:18 a Cristo se le dio toda potestad. Entonces... Ok, se acabó el tiempo, Fran, gracias. Ya. Ok, gracias. Ahora voy a marcar aquí para comenzar el minuto.
Los testigos de Jehová, como la mayoría de las personas que niegan la Trinidad, confunden el hecho de que Jesús, cuando vino a la tierra, como dice muy bien en Filipenses, siendo Dios, se hizo hombre. Por lo tanto, dice, se vació. Muchos de los atributos de Jesús como Dios, estando en toda su majestad y divinidad, cuando estuvo aquí en la tierra tuvo que limitarse, por supuesto, para ser uno como nosotros. Por lo tanto, todos esos textos de los que haces alusión, la mayoría, como no lo conoce el Hijo, sino el Padre, o el Padre mayor es que yo, etcétera, solo resaltan la naturaleza que Jesús tuvo aquí en la tierra. Juan dice claramente, el Verbo se hizo carne. Pero no hay un solo versículo donde diga que Jesús no lo puede todo. Los versículos donde aparentemente hay cosas que el Padre sabe y no sabe el Hijo, o lo dijo estando en tierra, o sencillamente Jesús se estaba refiriendo a cierto conocimiento que solamente el Padre revelaría a él. Pero Jesús está presente en todo lugar, por eso él dijo, donde hayan 2 o 3, ahí estaré yo. Él es eterno porque él dice en Miqueas que sus salidas son desde los días de la eternidad, y Juan 1:1 que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Demasiado poco tiempo para rebatir eso, pero vamos a respetar eso. Después podemos en otro momento argumentar más. Bueno, voy a hacerte la pregunta ahora. Le toca a usted hacerme la pregunta ahora. Sí, la segunda pregunta, ¿no? Ajá, muy bien. La pregunta de usted, exacto. Muy bien. Basado en Miqueas 5:2, ¿por qué la inteligencia trinitaria tuya de Ricardo de Cerny, hebreo español, no pone eternidad, pone antigüedad? En Miqueas 5:2. Okay, vamos al texto de Miqueas para leerlo, perdón. Sí. ¿Miqueas cuál? Miqueas 5:2, el texto que tú citaste. Okay. Exacto. La intelinead de Ricardo de Cerny, de 4 tomos, hebreo español, de texto masorético, códice B19A, Leningrado, pone antigüedad, no pone eternidad. Quiero que me responda a esa pregunta. Ok, vamos a responderla. Estoy marcando el tiempo. Ok, aquí. Muy bien, voy a comenzar ya. Voy a leer, ya comienzo ya, ok. Voy a leer Miqueas capítulo 5, verso 2, la Biblia de las Américas. Usa el término sus orígenes, dice así, en la Biblia, perdón, la Biblia, estoy leyendo en la Reina Valera. Voy a comenzar primero Reina Valera, que es la Biblia que usan los evangélicos, no como dice mi Biblia. Que una persona que diga evangélico haga su propia Biblia, no significa que es la Biblia de los evangélicos, comete un error ahí. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La versión textual, una de las versiones más respetadas hechas por eruditos bíblicos, dice igualmente, desde los días de la eternidad. Así que no sé cuál versión, la versión, ¿cuál cito? La versión, la palabra, la Dios habla hoy. La Dios habla hoy dice también, o sea lo mismo, no sé a cuál versión te refieres. Ahora, ese no es el único versículo. Si tú puedes mostrar un versículo donde diga que Jesús tuvo comienzo, que hubo un momento en que él no existiera, yo lo acepto. Miqueas 5:2 es uno de los textos que dice que son desde la eternidad. Él no tiene principio, no tiene fin. Por supuesto, lo que lo hace Dios es eso, que no fue creado. Por lo tanto, Juan 1:1 dice, desde el principio existía el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Quiere decir que él ha existido con Dios. Él no fue creado. Como Dios no tiene comienzo. Miqueas es uno de los versículos que prueban que él no tuvo un comienzo por ser precisamente Dios. Entonces, que tú uses un versículo que a ti te convenga para apoyar con todo el respeto la teología de los testigos de Jehová, no significa de que sea razón, solo que estás buscando una versión que se acomoda a tu interpretación. Pero las Biblias más respetadas hablan claramente en el pasaje que es desde la eternidad. Pero insisto, ese no es el único versículo. Hay muchos versículos a lo largo de toda la Biblia que prueban que ese hijo ha existido desde siempre. Ese unigénito Arnaldo, siempre ha estado con el Pastor Arnaldo, estás pasado de tiempo. Ya, se acabó el tiempo. Okay. No, pero te pasaste. Ahora, muy bien. Tienes el minuto para contrarrestar lo que di. Dame un minuto y medio porque te pasaste. No me pasé, lo estoy marcando aquí. ¿Seguro? No, 1 minuto y medio. Seguro. Fíjese, usted va a escuchar la alarma, es más, voy a subir más la bocina para que usted la escuche. Muy bien. Ponme un minuto ahí entonces. ¿Empiezo? Sí. Muy bien. Dale. Mi minuto de refutación. Bueno, señor
Arnaldo mencionó la Biblia de las Américas, la Biblia textual, la Dios Olor. Yo no te pedí esa Biblia, yo te pedí tu interlineal trinitaria. Hebreo, español de Ricardo de Cerny pone antigüedad, no eternidad. Pone antigüedad. Algo antiguo no es eterno. Algo antiguo, ¿me entiendes? Tiene limitaciones en cuanto a tiempo y espacio. Ahora bien, en mismo Miqueas 5.2 aparece un término hebreo que es Mosá. Mosá significa origen, comienzo, punto de partida hacia adelante. Y las traducciones bíblicas tuyas pone origen. Algunas ponen salida, como la Reina Valera, pero otras, como la Biblia de Jerusalén, pone origen. Entonces, Cristo sí tuvo un origen. Así que traducir eternidad está mal, porque ya Mosá, el término hebreo, está diciendo que hay un origen. Cristo tiene un comienzo, un principio. Por eso es que Ricardo de Cerny pone antigüedad. La interlineal hebreo-español trinitaria de Ricardo de Cerny pone en Miqueas 5.2 antigüedad, porque Mosá significa principio, comienzo y origen, punto de partida, no eternidad. Mosá no significa eternidad. Así que tu argumentación queda desfasada. Ajá. Ya, gracias. Aquí hubo un problema con el temporizador que estabas hablando y no lo había puesto a andar. Le di el clic, pero no funcionó. Ok, me toca a mí hacer la pregunta ahora, ¿yo? Ok. Sí, la tercera pregunta. Ok, vamos a pactar, si te parece bien, para 7 preguntas. ¿Te parece bien? Sí, ¿cómo no? Ok, 7 preguntas. Es la tercera mía, ¿no? Muy bien. 7 cada uno. Creo que va a haber tiempo bien para... Te repito, me hubiera gustado pues ver elaborado las preguntas. Ok, uno que me viene a la mente. En el Antiguo Testamento, una de las profecías sobre ese Mesías que vendría, en Isaías 7:14, se le llama a ese Mesías que vendría, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y en Mateo 1:23, cuando Mateo está escribiendo, pues nos dice en Mateo 1:23, y cito el texto, aunque sé que lo conoce, pero para los que, ¿verdad? El otro hermanito. Isaías 7:14 y Mateo 1:23. Exacto. Mateo 1:23, aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea, dice que cuando Jesús nació, dice todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, o sea, la virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel. La pregunta: a Jesús nunca nadie le llamó Emmanuel, pero nosotros conocemos por la Biblia que tanto en la cultura del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los nombres hablaban de las cualidades, del carácter de las personas. Por lo tanto, ¿cómo puedes negar que Jesús sea Dios? No un Dios. Quiero dejar eso claro. Así que no use el término que si yo creo que él es un Dios. No, Dios. Estamos hablando de Dios, porque estamos hablando del tema de si es Dios o no. ¿Cómo puedes negar que Jesús sea Dios cuando claramente en la profecía, y así se cumplió y así se dejó claro, la presencia de Jesús en la tierra no es sino la de Dios con nosotros? ¿Cómo? Y si no lo crees, ¿por qué entonces, si a él nunca se le llamó directamente Emmanuel, sino que el interés del profeta era ese, ¿no? Le llamarás Emmanuel, que es Dios con nosotros, revelando de que no era otro que Dios hecho hombre. ¿Cómo puedes explicar eso? Cuando vayas a comenzar me avisas para... Sí. Los 2 minutos. Ok, me avisa cuando vayas a comenzar para darte esa. Sí, los 2 minutos tienes. Bueno, Mateo 1:23 no muestra que Jesucristo es Dios. Ese es el significado de la palabra Emmanuel. Como Elías. Elías significa Dios es él. Eliseo significa Dios. Y quiere decir que Eliseo y Elías es Dios. Forma parte de una trinidad con el Padre. No, es el significado. Por ejemplo, Rebeca significa abeja. ¿Y Rebeca es una abeja? No. O sea, los significados, como tú habías dicho, la palabra nombre en hebreo es Shem. Y está relacionado con la personalidad o con el nacimiento de la persona. Así que Elías y Eliseo significa Dios. Elohim.
Así que Mateo 1.23 no te sirve para afirmar que Cristo es Dios. Porque entonces Elías y Eliseo tienen el nombre de Dios. Hasta más, Isaías significa Jehová es salvación. Yeshua, que es el nombre arameo de Jesús, significa Jehová salva. Jeremías significa Jehová salva. Ahora, porque Isaías y Jeremías tienen el mismo significado de Jesús, Jehová salva, entonces Jeremías y Isaías son dioses verdaderos, son dioses todopoderosos. Así que el significado no implica que realmente tenga que ser directamente por naturaleza. Así que Mateo 1.23 y Isaías 7.14 no está mostrando de que Jesucristo sea el Dios verdadero. Esa es mi respuesta. Ok. Quedaron unos segunditos ahí, pero está bien. Ok. Ok, muy bien. Voy entonces yo a reargumentar sobre lo que... Ok. Muy interesante su respuesta. Es para mí correcta. Perdón que lo diga así sin... No, está bien, está muy bien, sí. Pedir oportunidad de hablar. Sí, es muy interesante. Se llama, creo que en teología se le llama nombres teofóricos, ¿no? Tener el nombre de Dios en un nombre personal. Creo que así se le llama nombres teofóricos. Mi creencia o mi convicción, respetando la de cada uno de los dos, si decimos que Dios es Jesús enteramente al 100%, no, espero que no nos moleste, para mí es idolatría. Si decimos que Jesús es hijo de Dios directamente, es como un semidios, no es posible. Para mí Jesús es hijo de María y de José directamente, que es un profeta que vino a darle la verdadera interpretación de la escritura, lo que es el Antiguo Testamento. Para mí esa es mi convicción y mi creencia. En Juan capítulo 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. La palabra uno, o puede ser que en griego sea otra palabra, pero en hebreo es ejad, uno. Entonces ejad es más que uno, significa unidad, es como estamos unidos en pensamiento, en corazón, en visión, Dios y yo. No significa que, para mí, ese texto no significa que yo soy Dios, o yo soy el creador, el todopoderoso. Esa es mi interpretación. Ok, gracias. Muchas gracias. Ok, voy a contraargumentar la respuesta de Fran. Pongo aquí es solamente 1 minuto. Por supuesto que es imposible en 1 minuto hablar nada, como en 2 tampoco, pero bien. Ok. Muy bien. Sí. En primer lugar, usar los ejemplos de Isaías, Elías, Eliseo para invalidar un argumento tan claro de la deidad de Cristo es completamente incorrecto, porque a estas personas sí se le llamó Isaías, Elías y Eliseo, pero sabemos que el nombre propio de Jesús nunca fue Emmanuel. La profecía mostraba claramente el carácter de ese que nacería por medio de la Virgen, que era pues sencillamente Dios aquí con nosotros. Por eso dice en Filipenses que Dios se hizo hombre. Él siendo Dios se hizo como nosotros. El término nombre habla de carácter, de cualidad. No explicaste nunca por qué entonces se le llamó Emmanuel. Nunca lo pudiste explicar, solo usaste ejemplo para invalidar, pero sabemos que no funciona así. Y Dios mismo dijo, llamará su nombre. Sin embargo, la intención no es que lo llamaran Emmanuel. Nadie llamó a Jesús nunca Emmanuel. Por lo tanto, el Padre mismo está reconociendo la naturaleza divina del Hijo. Él es Dios. No solamente un Dios, Él es Dios como lo es el Padre. Ok. Entonces te toca a ti ahora, Fran. La tercera pregunta. Hacer tu tercera sería, ¿no? Ok, muy sí. bien, tu tercera pregunta.
Muy bien. ¿Por qué en Isaías 9:5 en la Septuaginta griega dice que Jesucristo es el gran ángel consejero? Y si es un ángel, es creado por Dios. Es mi pregunta. Es un ángel según la Septuaginta, no el texto masorético. ¿Me puede repetir el texto? ¿Me puede repetir el texto? Isaías 9:5 en la Septuaginta griega dice que Jesucristo Isaías es 9:5. Isaías 9:5 en la Septuaginta griega dice que Jesucristo es el gran ángel consejero. Isaías 9:5. Sí, en la Septuaginta, no en el texto masorético. Bueno, esa pregunta no sé, no te la tengo ni que responder porque ni en tu propia versión aparece así. No. Ni en tu propia Estoy versión. Así que por favor. De la Septuaginta, el texto masorético no dice ángel. Un versículo. No me cites un versículo que sea en la Septuaginta. No tiene respuesta. Bien sabemos que no creen ni que Jesús es el Mesías. Cítame un versículo que tú lo puedas validar en tu propia versión, porque ni en tu versión aparece ese versículo. Te estoy citando la Septuaginta. ¿Tú utilizas la Septuaginta? Eso porque ahora tendría yo que buscar la Septuaginta para ver por qué la Septuaginta. Está bien, te voy a hacer otra pregunta. Muy bien. Ya Cristo, cuando se escribe el libro Apocalipsis... Déjame aclarar una cosa. Sí, Perdón. Dime. Déjame aclarar una cosa. No me cites versículos de versiones de esas entresacadas para apoyar un punto que tenga. Cítame un versículo donde al menos en 3 o 4 versiones conocidas, mejor incluyendo la tuya, pero no tienes que incluir la tuya, pero en versiones conocidas y respetadas. La Septuaginta yo sé que es conocida y respetada, pero cuando tú ves que una versión viene una traducción que más ninguna viene, pues mira, no hay que ser muy erudito para saber que eso hay que cuestionarlo. Pero la Septuaginta no tiene más autoridad que las traducciones bíblicas. No creo que tenga más autoridad. ¿Que las traducciones? Porque no creo que tenga más autoridad, porque repito, la mayoría de las traducciones, y así mismo usted mismo reconoce de la suya, están hechas en base a manuscritos, incluso anteriores a la Septuaginta. Me está diciendo que la BTX, la Dios habla hoy y la Biblia textual son mejores que la Septuaginta. La Biblia textual, pero incluyéndote la tuya. Pero es ese mejor. versículo que estás citando, la Biblia no textual. aparece ni remotamente esa palabra. Arnaldo, escúchame. No, así que la Biblia textual es mejor que la Septuaginta. Yo no digo que ninguna versión mejor que otra, partiendo que la Septuaginta solamente es el Antiguo Testamento. Número 1, número 2, fue hecha por judíos, pero número 3, por manuscritos que no son los más antiguos, que hay manuscritos mucho más antiguos de Biblia, incluyendo estas que tenemos hoy, que se basaron en manuscritos mucho más antiguos incluso que la Septuaginta. No creo que la Septuaginta sea la mejor versión, pero no nos ahoguemos en eso. Está citando una versión, una declaración que solo aparece ahí. No estoy buscando en otras versiones que tengo aquí y no encuentro lo que dices. No sé si te equivocaste de versículo o qué será, pero te estoy diciendo que la Septuaginta, te estoy pidiendo la Septuaginta, no la BTX, ni la Dios habla hoy, ni la Biblia textual. Un versículo que ni tu propia versión lo traduce así. ¿Qué sentido tiene eso? Porque está basado en el texto masorético. Bueno, está bien, te voy a hacer otra pregunta. Entonces tú me estás diciendo que el Nuevo Mundo tiene errores. No, es que desconoce ese argumento. Déjame hacerte otra pregunta. Muy bien. No lo desconozco. No digas que lo desconozco. Porque entonces los traductores del Nuevo Mundo también lo desconocían. ¿Tú conoces Isaías 9:5 en la Septuaginta griega lo que dice? Yo no me lo sé de memoria, pero tengo más de 50 versiones aquí adelante ahora. Si quieres te lo leo. Búscame la Biblia de Gunneman. El Septuaginta al español. Mira, escucha. Biblia al día. Todas las botas guerreras que resonarán en la batalla y toda la ropa teñida la Biblia al día está basada en el texto masorético. Está basado. Te voy a leer versión textual. Porque toda bota que pise con estrépito y toda capa empapada en sangre. Te voy a leer la Gunneman. Te voy a leer la Gunneman. Te voy a leer la Gunneman, que es la Septuaginta. No sé qué Septuaginta tú te estás refiriendo. Sí, la Gunneman, lee la Gunneman. Isaías 9, 5 y 6. Toda la reunida con dolo y vestidura con permuta pagarán y querrán haber sido ellas mismas quemadas. No sé a qué Mesías y qué versión está citando. No, Isaías 9, 5 y 6, léelo en la Gunneman. 9:6. 9:6. 5 y 6, léelo. 9:6, ahora 9:6. Estaba citando mal el versículo. No, la Septuaginta está en el 5. Corre el versículo. Está citando mal. Está diciendo 9:6. No, yo tengo la Septuaginta aquí. Yo la tengo aquí en griego. Y dice 5. En la Gunneman dice el 6. Léelo. Ahora es el 6, pero estaba diciendo el 5. Ok, vamos a la 6.
Dice, porque un pequeñuelo nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, cuyo principado ha sido hecho sobre su hombro, y es llamado su nombre de gran consejo, ángel, admirable, consejero, ahí está, Dios fuerte, ángel, poderoso, ángel, ahí está. príncipe de paz, padre del futuro siglo, etcétera, etcétera, ¿Es etcétera. un ángel Cristo o no? Es un ángel. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, basado de la Biblia de Gunneman, ¿Cristo es un ángel? Y si es un ángel, ¿es creado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Explícame eso. Ok, voy a responderte ahora mismitico eso. Déjame poner los 2 minuticos aquí. Ok. Comienzo. Cuando uno está en un debate y encuentra que la otra persona está citando versiones que de manera general no aparece, perdón, en ninguna otra versión, pues eso muestra claramente cuál es la intención de la persona. Porque uno, hasta en un jurado, tú buscas en qué coincide la mayoría de los testigos. En tu propia Biblia no aparece como lo traduce la versión griega, esa de la Septuaginta. La versión textual no lo pone de esa manera. Lo que dice es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es lo mismo en la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la mayoría de las versiones serias y respetadas por los traductores en la actualidad. Punto número 1. Punto número 2. Todo el mundo sabe que el término ángel es mensajero. Todo el mundo sabe. ¿Qué cosa es un ángel? Un mensajero, un enviado. Por lo tanto, como el término apóstol. Apóstol, incluso a Cristo se le llama apóstol. Y eso no significa que sea apóstol como nosotros lo entendemos, como aquellos 12 apóstoles, no, sencillamente apóstol es enviado. Por lo tanto, que a Jesús se le llame incluso, está usando una versión, repito, que la mayoría de las versiones no coinciden, pero incluso que se le llame ángel, pues para nada eso niega su deidad, sencillamente que él es un enviado, un mensajero, vino aquí a la tierra como enviado, es sencillamente eso. Pero eso no invalida todas las otras cantidades de textos que resaltan el carácter de Dios divino que tiene Jesucristo. Por lo tanto, ese texto no enresta en nada. Que se le llame ángel, no, como a él se le llama hijo, como se le llama padre, como se le llama Dios eterno. Por lo tanto, que se le llame ángel no resta en nada a la deidad de Cristo, porque entonces habría que negar todos esos otros textos, y ningún otro versículo se muestra a Jesús claramente que sea un ángel, así, un ángel, en ningún texto. Esa era la respuesta. Ok. Tienes tu minuto para contraargumentar. Sí. Puedes comenzar cuando desees. Bueno. Antes de que responda, si me permiten, sí, digo, si puedo usar la palabra. Sí, hable. Ok, sí. Sí, y les agradezco. Mi convicción, bueno, no mi convicción, todavía estoy estudiándolo. Y ahí lo que he visto, he entendido, es que porque un niño nos ha nacido que se llamará Padre Eterno, Príncipe de Paz. Según lo que he estudiado, se refiere no a Jesús, sino a un rey que ya existía en ese tiempo. Esto del original hebreo. Hay un video en YouTube, puede ser que sea falso, pero sin embargo, quien lo dice tiene mucho peso en las redes sociales. Es cuestión de investigarlo más. Eso sí, es un... Perdón que te interrumpa, José. Es un judío el que hace ese video, porque los judíos no aceptan que Jesús sea Mesías, y por lo tanto es entendible que ellos expliquen ese texto de otra manera. Sí, ok, lo entiendo. Sí, gracias. Sí. Frank, tienes tu minuto para reargumentar o recontrargumentar, no sé cómo sería el término. Sí. Entonces, hemos visto que la Biblia de Gunneman dice que Cristo es un ángel. Y si un ángel es creado, no solamente en Miqueas 5.2, mejor dicho, en Isaías 9.5 en la Septuaginta griega, que en el texto masorético se corre en el versículo 6. Así que en Malaquías 3.1 también dice que Cristo es el ángel del pacto. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 10 dice que hay un ángel que tiene un arcoíris en su cabeza y tiene un rollo, abre un rollo. Pero ese rollo que tiene en la mano es el mismo rollo que tiene Jesucristo, que lo toma a la mano derecha,
Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 6. El león de la tribu de Judá va y toma el rollo el que tiene 7 sellos. Así que ese ángel que aparece ahí en Mateo, en Apocalipsis, mejor dicho, capítulo 10, es Jesucristo. Ese ángel que tiene el arcoíris, que tiene un libro en la mano. Entonces, indiscutiblemente... Okay, se te acabó el tiempo, Frank, gracias. Tiempo. Ya. Ok. Ahora viene la cuarta pregunta. ¿Me a mí en la pregunta número 4? Sí. Ok, número 4. No, yo estoy apuntando, Arnaldo. Ok, perfecto, gracias. Frank, en Isaías 9:6, volviendo al texto que citábamos, sí. Dentro de los muchos cualidades de ese Mesías que vendría, que sería enviado por esos ángeles, dice que sería Dios, dice Dios poderoso, no un Dios poderoso. De hecho, en la mayoría de las Biblias viene incluso con mayúscula. No dice un Dios poderoso, dice Dios poderoso. La pregunta es, yo sé cómo lo interpreta la organización Testigos de Jehová. Ellos, para evadir el peso de ese versículo, dice, sí, Jesús es Dios poderoso. Pero la pregunta, Arnaldo. Sí, déjame encabezar para que sepas por qué te hago la pregunta. Perdona si te molesta algún argumento que yo haga en contra de la organización. No te ataco a ti, ataco a la organización. Sí. Y los testigos de Jehová, ante una evidencia tan grande como esta, solo pueden apelar a decir Él es Dios poderoso, pero solo Jehová o el Padre, por usar un término, es todopoderoso. Mi pregunta es, para demostrar que Jesús no es todopoderoso, es decir, que no todo lo puede, como todo lo puede el Padre, me gustaría que mostraras evidencia bíblica en lo que se pruebe que hay varias cosas que Jesús no la puede hacer porque Él no es todopoderoso. Estamos hablando del poder. Porque el texto dice, Isaías 9:6, que Él es poderoso, Dios poderoso. Los testigos de Jehová dicen que Él es poderoso, pero no Dios todopoderoso. La pregunta, ¿dónde están los textos bíblicos que respalden esa postura? Jesús no es todopoderoso, es decir, que no lo puede todo. Cuando vayas a comenzar, me avisas para marcar aquí. Muy bien. ¿Ya? Ya. Bueno, Jesucristo no es todopoderoso porque en Mateo 28:18 dice que a Él se le dio potestad. ¿Quién le dio la potestad? El Padre. Si le dio la potestad al Padre es porque no tiene todo poder. Hay una limitación de poder ahí. Pero en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14 dice que se le da gloria, se le da dignidad, se le da poder, ¿verdad? Para poner a sus enemigos bajo sus pies. Daniel 7, 13 y 14 se le da. ¿Quién se lo da? El Padre. Entonces, si el Padre le da todos esos calificativos de poder, de gloria, de honra, entonces Cristo no puede ser el Dios todopoderoso. Hasta más la palabra Shaddai en hebreo, que es todopoderoso, no aparece en Isaías 9:6. La palabra que aparece hebrea para poderoso es Gibor. Gibor es un término diferente a Shaddai. Si no dijera Elohim Shaddai, pero dice Elohim Gibor, poderoso. Pero la palabra Gibor se la aplica a los nefelines en Génesis 6:4. Ahí aparece Gibor, que eran hombres de fama, hombres poderosos, los nefelines, los gigantes. Pero también a los ángeles se le aplica el mismo término que se le aplica a Jesucristo en Isaías 9:6. Gibor, en el Salmo 103:20, dice que los ángeles son giborines, son poderosos. No quiere decir que los ángeles sean Dios todopoderoso. Sin embargo, los ángeles son dioses, son Elohim, según el Salmo 138:1, Salmo 97:7 y Salmo 8:5, pero en el Salmo 103:20 dice que son giborines, son dioses poderosos también los ángeles. Y si son dioses poderosos los ángeles, entonces serán una trinidad con Jesús. Gracias. Muy bien. Acabó los 2 minutos, muchas gracias. Ok, voy a reargumentar aquí ahora. Comenzamos ya. Bueno, en primer lugar,
nunca citaste un texto donde muestre algunas de las cosas que Jesús no puede hacer. Por lo tanto, no hay un texto claro que pueda citar donde diga Jesús no puede hacer esto, Jesús no puede hacer aquello otro, Jesús no puede hacer esto y por lo tanto Él no es Dios Todopoderoso, porque eso es lo que significa Dios Todopoderoso. Que hayan versículos donde Él diga que a Él le ha sido entregada o que tiene, eso no significa de que Él no sea todopoderoso. Pudiera ser a mí, esta es la responsabilidad que me toca a mí como parte de la Trinidad, pero no que niegue su... Ahora, ¿cuántas veces tú has llamado a Jesús Dios poderoso? Sería interesante que reflexionara. Los ángeles, hay muchas cosas que los ángeles no pueden hacer, muchísimas. No hay caso de ángeles resucitando muertos, no hay caso de ángeles perdonando pecados. Sin embargo, no hay un solo texto, me gustaría que me lo mostrara, donde tú me digas, Jesús no puede hacer esto. Para entonces, que el Padre puede hacer, que Él no puede hacer. Me gustaría, nunca mostraste un versículo donde lo prohíbe. Ok. Muy bien. Entonces, Fran, puedes hacer tu cuarta pregunta. Muy bien. Según la Biblia, en los evangelios, los discípulos estaban discutiendo unos con otros de quién iba a estar al lado de Jesucristo. Y Jesucristo le dice, a mí no pertenece dar ese poder. La pregunta es la siguiente. Si Cristo es todopoderoso, ¿por qué no tiene la autoridad de dar esos puestos a los discípulos? Respóndeme la pregunta. ¿Puedes citarme el texto, por favor? No recuerdo ahora bien la cita ahora. Pero el texto dice, a mí no pertenece darles el puesto a la derecha y a la izquierda. Solamente el Padre, dice la Biblia. Ok, déjame buscar la cita bíblica un momentico. Me gusta... Dame solo un segundito para buscar el texto, para saber de qué estamos hablando. Aunque tengo idea del texto que te refieres, pero... sí. Muy bien. Así que Cristo no tiene la autoridad, no tiene el poder para dar esos puestos. Solamente el Padre. No dice, no tiene el poder, no lo dice. No dice así. No tiene autoridad, no tiene poder, no tiene autoridad. No, pero no dice ni siquiera así tampoco. Dice Marcos 10:40. Pero el sentar, voy a leer desde el 39. Ellos dijeron, ellos le dijeron, concédenos en tu gloria, nos sentemos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberé y con el bautismo con que yo soy bautizado seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Interesante eso. Entonces, dice que cuando empezaron a discutir, lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. La pregunta es, ¿por qué no tiene autoridad? Si no tiene autoridad, no tiene poder para dar eso. Voy a responder. Déjame marcar aquí los 2 minutitos. Muy bien. Es bien sencillo. En ningún momento Jesús ni siquiera está diciendo que es el Padre el que lo da. Si uno lee el contexto, dice, no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado. Quiere decir que desde previo, de tiempo antes, ya estaba designado quién iba a estar al lado de Cristo, uno a la derecha y otro al lado de la izquierda. Interesante que es al lado de Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús sencillamente está resaltando, yo no puedo cambiar lo que ya está designado. Es sencillamente eso. Ya hay personas que van a ocupar ese lugar, pero eso no niega que Él no sea todopoderoso. Hay muchas partes, por ejemplo, donde dice incluso que el Padre no puede mentir. Y eso no significa de que Él no sea todopoderoso. Es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, que Jesús le haya respondido a los discípulos, a estos 2 discípulos, mejor dicho, que querían ocupar, dicho sea de paso, una actitud arrogante, por eso los demás se enojaron con ellos, que Él no podía cambiar algo que ya estaba establecido previamente. Dice, fíjense cómo dice, no es mío darlo, sino aquello para quienes ha sido preparado. Pero en ningún momento se está discutiendo si Él puede o no aquí. Ese no es el punto. Sencillamente que Él no va a cambiar lo que ya estaba, lo que había sido acordado. Que yo entiendo, y si me pide quién lo acordó, bueno, pues desde la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habían acordado o presigado quién estaría en la gloria en el futuro. Pero eso no, para nada, está hablando de que Él pueda o no pueda hacerlo. Porque entonces yo le diría a usted que Dios no es Dios, porque, por ejemplo, hay un texto que dice que Dios no puede mentir.
Y si Él no puede, entonces ya no es todopoderoso. Claramente sabemos que no lo es. Me quedan 12 segundos, pero ya termino acá. Ok. Puedes ahora, cuando desees, puedes contraargumentar. Muy bien. Bueno, cuando desees comenzar. Sí, el pastor Arnaldo no pudo responder la pregunta con total seguridad, en el sentido de que ahí está diciendo que Cristo tiene limitaciones. Entonces, si a Cristo no le pertenece dar esos puestos, entonces ¿quién es el que lo va a dar? Alguien invisible. Si no lo da el Padre, entonces alguien. Quiere decir que Cristo no tiene autoridad para tener esa responsabilidad de ofrecer esos puestos. Está limitado en poder y en autoridad, está limitado. Hasta más, Cristo, en 1 Corintios, Pablo habla de la subordinación de Cristo. Entonces, si Cristo está subordinado al Padre, no es todopoderoso. Porque Dios todopoderoso, el Padre, no puede estar subordinado a nadie. Cristo está subordinado. 1 Corintios 15, 28 y 29, hasta más. En el versículo 24 dice que Cristo le entrega el reino a su Padre. Dios y Padre de él. Entonces, si Cristo es todopoderoso, ¿cómo va a entregar el reino? Si Él siempre ha poseído el reino, siempre ha sido rey. Ok, gracias. Muy bien. Ahora viene la quinta pregunta tuya. Ok, la quinta mía, muy bien. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Ok. Bien, no me viene así seguramente rapidito. Hay varios textos en el Nuevo Testamento donde vemos a discípulos de Cristo, incluyendo al apóstol Pablo, orando a Jesús, dirigiéndose, a él en oración. Nosotros tenemos claro, los evangélicos, los trinitarios, que la oración, como enseñó Jesús, normalmente es dirigida al Padre en el nombre del Hijo. No tenemos duda con eso, pero como que sabemos que Él es Dios también, no tenemos problema ninguno en algún momento dirigirnos a Él en oración. De manera general, los testigos de Jehová no aceptan eso. ¿Qué hago con todos esos textos, Fran? Donde se dice, voy a citarte para que no queden que yo digo y... Sí, pero dime específicamente la voy pregunta. A citarte el texto, exacto. Escúchame, la pregunta está relacionada si se le puede orar a Jesús como Dios. Dice el texto. Sí. Por ejemplo, este es uno de los muchos. No, dime el texto para apuntarlo. En 1 Corintios 1:2 dice, sí. Él se refiere, dice, a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de los textos. Pero otro de los textos está en, y este incluso es mucho más claro que ese. Otro de los textos está en 2 Corintios 12:18. Perdón, 2 Corintios 12:8 al 10. Donde dice ahí que Pablo, que él tenía un aguijón y 3 veces había rogado, ahí lo dice claramente, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder ojo, porque esta respuesta es la que aclara que él estaba orando a Jesús. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, el contexto deja claro que con quien él estaba conversando era con Cristo y fue Cristo el que le respondió. Mi pregunta es, si Jesús no es Dios, ¿por qué los seguidores de él, los primeros cristianos, no tenían problema, aunque de manera general, quiero aclararlo, la oración es dirigida al Padre en el nombre del Hijo? Pero ¿por qué los primeros cristianos no tenían problema ninguno en orar
directamente a Jesús. No en un momento, ay Jesús, sino incluso orar como Pablo varias veces. Usted puede responder, si puede, en esa respuesta, si usted lo considera, no es algo que tenga que hacer, por supuesto, si usted alguna vez ha orado a Jesús, como Pablo y otros. Cuando vaya a responder, me avisa para marcarle aquí. Uh-huh. Muy bien, bueno. Aquí en Mateo 6:9, pero el versículo 7 aparece un término griego que es prosehomenoi, que significa orando. Prosehomenoi. A mí me gustaría que tú me busques un texto donde el término prosehomenoi se le aplica a Jesús. Algún apóstol haya orado a Jesús con este término, prosuhomenoi. Porque la palabra que aparece en 1 Corintios 1:2 es epicaleo. Y el término epicaleo se llama llamar, solicitar. No es lo mismo llamar o solicitar, que también puede ser traducido como invocar, al término que aparece en Mateo 6:7, cuando Cristo dice, orando, dice aquí que estaba orando al Padre. Esa es mi respuesta. Me gustaría que me busquen un texto donde aparece Mateo 6:7 sobre el término prosehomenoi aplicado a Cristo. Que algún apóstol haya utilizado este término. Ajá. Gracias. Ok, en un minuto, contraargumento. Bueno, pues, Fran no puede responder por qué Pablo ora directamente a Jesús, no una, sino 3 veces. Él tenía un aguijón, él ve que era el diablo, y él le pide a Jesús. No es una exclamación casual, como intentas demostrar. Claramente Pablo, en 3 ocasiones, ora a Jesús y le pide que le quite ese aguijón, y Jesús le responde a Pablo y le dice, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, y por eso que Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que sí hay ejemplo. Vemos a un Esteban que cuando le están apedreando, de la misma manera que Jesús cuando está muriendo le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vemos a un Esteban que cuando le está apedreando, a quien se dirige es al Hijo, a ese Hijo que esos apóstoles, como citábamos ahorita, querían sentarse uno a su derecha y a su izquierda, a ese Hijo, y él le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sí hay personas que oraron a él. Ok. Entonces tienes tu quinta pregunta. Tu quinta pregunta. Muy bien, Fran. Ajá. Mi pregunta es la siguiente, basado en Apocalipsis 1:1. Ya Cristo estaba en los cielos ya. Hacía años que estaba en el cielo. Y Juan, bajo inspiración divina, escribe lo siguiente. Una revelación que Dios, se está refiriendo al Padre, que le dio a Jesús. Si Cristo lo sabe todo, ¿por qué razón Cristo recibe una revelación estando en los cielos? ¿Está limitado en conocimiento? ¿Puede ser Dios Todopoderoso? ¿Sí o no? Ok, sí, ajá, termine, sí. Apocalipsis 1:1. ¿Por qué Cristo recibe una revelación si Él es Dios, lo sabe todo? Ok, muy bien. Esa es la pregunta. Sí. Muy bien. Ahora mismo voy a poner el minutico acá, los 2 minutos acá. Muy bien. Comienzo. Entonces, bien, quiero dejar claro que no hay un solo versículo donde diga que Jesús hayan cosas que no sepan. Los textos donde se muestra a Jesús diciendo que hay cosas que no son dadas a él,
son bien diferentes a que él no sabe algo. No vas a encontrar un solo versículo en toda la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo, donde Jesús esté limitado. No, más bien lo que muestran los evangelios es todo lo contrario. Aunque cuando estuvo en la tierra, él se autolimitó, y lo dice claramente, aquel verbo fue hecho carne. Filipenses deja claro que él, por amor a nosotros, se hizo hombre, se hizo como nosotros, se despojó, siendo igual a Dios, él se despojó, por lo tanto, está en posición humana. Es imposible que tenga toda esa gloria, porque entonces Dios es espíritu y él era un ser de carne, y por lo tanto estaba autolimitado. Cuando él dice que hay cosas que no lo sabía, se está refiriendo a esa presente condición. Pero no hay un solo texto donde muestre que haya cosas que Jesús no sepa. Que el Padre le dé a Jesús para que Jesús le entregue al Padre, no le resta a la omnisciencia de Jesús. En todo caso, lo que demostraría es que hay un orden. Por eso la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Que hay cosas que las hace el Hijo. Por ejemplo, el que vino a morir fue el Hijo por nosotros, el que intercede por nosotros, el abogado es Jesucristo, el que se sacrificó por nosotros fue el Hijo, no el Padre, y no podemos atribuirle al Padre cosas que son solo para el Hijo, y por lo tanto, de la misma manera, hay cosas que en la Trinidad le pertenecen, como al Espíritu Santo le pertenece enseñar, convencer. Entonces ese texto lo que muestra es eso, que Jesús le está entregando a Juan algo que el Padre le da a él pero eso no, en ningún momento está diciendo ahí que Jesús no sabe de esa revelación, o que hay cosas que Jesús, más bien los textos muestran todo lo contrario, que él lo sabe todo. Ok. Tu tiempo, Fran, de contraargumentar puede comenzar cuando desees. Muy bien. Arnaldo, el pastor Arnaldo no pudo responder la pregunta porque es fulminante la pregunta. Cristo no es omnisciente como el Padre. No lo puede saber todo. Está limitado en conocimiento estando en el cielo. Se supone que ya Cristo salió de su humanidad, recuperó su gloria, ya no está rebajado, ya ascendió a poder, autoridad y gloria y honra. Y dice que Dios le da una revelación a Jesús. Le da una revelación a Jesús. Así que Jesús está limitado en cuanto a sabiduría y conocimiento. Porque el Padre le está dando una revelación. Cristo no puede ser el Dios Todopoderoso. Cristo no puede ser el Dios verdadero. Porque está limitado. En cuanto a conocimiento. Esa es mi respuesta. Ahora viene la pregunta número 6, Arnaldo. Tuya. Muy bien, excelente. Aunque, como ya lo hemos dicho varias veces, o al menos yo, esto fue algo de improvisado, pues te agradezco, Fran, por tu respeto y por, al menos desde mi valoración, por esta buena comunicación. No, podemos hacer otras conversaciones. Sí, pues por supuesto, nos podemos poner de acuerdo y lo hacemos incluso, pues, que tanto usted como yo nos podemos preparar bien sobre lo que vamos a hablar, aunque usted está preparado. En YouTube. Ajá. Exacto. Ok, muy bien. Tenía la pregunta ahora en mente. Sí, tenía la pregunta en mente y se me fue. Perdón un segundo. Ok. Frank, la Biblia es 100% monoteísta, tanto el Antiguo como el Nuevo, y en eso coincidimos los dos. Solo hay un Dios verdadero. Todos los demás son dioses falsos. El diablo no es Dios, es un Dios falso. Que sea Dios para algunos es de la misma manera que una piedra o un palo pueda ser Dios, pero o uno puede hacer de los hombres un Dios, pero sabemos que son dioses falsos. Que Dios es verdadero, no hay sino solamente uno. Mi pregunta es, ¿cómo puedes conciliar que Jesús sea Dios poderoso y que el Padre sea Dios todopoderoso, rompiendo con una de las doctrinas centrales de la Biblia, de que solo hay un Dios verdadero? Lo que yo entiendo es que de la manera que lo enfocan los testigos de Jehová es politeísmo, porque están reconociendo que hay un Dios poderoso y hay un Dios que es todavía más poderoso que ese, que es Dios, pero que es solo poderoso, y eso es politeísmo. ¿Qué respondes a eso? Ponme el tiempo. Sí, cuando
Cuando quieras comenzar. Bueno, Jesucristo lo dijo en Juan 17:3, el único Dios verdadero. Cuando vas al griego, cualquier interlineal dice mono, seos, alesino. Esa frase no es aplicada a Cristo. Y si vas a citar 1 Juan 5:20, esa frase no aparece aplicada a Cristo ahí en 1 Juan 5:20. Monos, seos, alesino. Único Dios verdadero. A mí me gustaría que tú me busques un texto donde aparezca la frase único Dios verdadero. Pero no obstante, si vas a citar 1 Juan 5:20, 1 Juan 5:20, hay Biblias trinitarias que te refutan. Porque es una doxología. Este es el verdadero Dios y la vida eterna se está refiriendo al Padre. La palabra de Dios para todo, una traducción muy conocida internacionalmente trinitaria, dice que es el Padre y lo traduce de esta manera. El Padre es el verdadero Dios y la vida eterna. ¡Wow! Interesante. O sea, estamos viendo una Biblia trinitaria que refuta al pastor Aznaldo. El Padre es el Dios verdadero y la vida eterna. Palabra de Dios para todo. Edición Nuevo Testamento, creo que es una edición del 2000. Entonces, la expresión único Dios verdadero aparece exclusivamente en Juan 17:3 y Cristo se está refiriendo al Padre como el único Dios verdadero. Jesús es un Dios funcional, no por naturaleza. ¿Cuál es el Dios por naturaleza? El único Dios verdadero. Así lo dio a manifestar Jesucristo ahí en Juan 17:3. Esa es mi respuesta. Gracias, muchas gracias, Frank. Voy entonces yo a contraargumentar. No voy a usar más el término no pudiste responder, porque me parece que eso es ofensivo. Creo que lo usé una vez, pero no voy a ser arrogante. Es una muestra de arrogancia. La pregunta era si decir que Jesús es Dios poderoso y el Padre es Dios todopoderoso no hace dos dioses. Los testigos de Jehová caen en politeísmo. Tienes que pegarte el micrófono. Discúlpame que te interrumpa, porque se oye bajito. Sí, ok, déjame pegármelo entonces más, es que estoy desde un teléfono. Sí. Ok. Los testigos de Jehová, al no poder resolver cómo pueden haber dos dioses, uno poderoso y otro todopoderoso, caen en politeísmo, porque no pueden haber dos dioses verdaderos. Si Jesús no es Dios verdadero como lo es el Padre, entonces es Dios falso, con todo el respeto. Ellos no lo pueden arreglar. Los testigos de Jehová caen en politeísmo, aunque no lo quieran reconocer. Nuevamente, haces uso de versiones que te convienen, porque sabe que la mayoría de las versiones coinciden en 1 Juan 5:20, que Jesús es Dios verdadero. Y si no es verdadero, está diciendo que es falso, que es una herejía peor. Ese es mi contraargumento. Muy bien, a ver, una pregunta sexta. La pregunta número 6 para usted. Sí. Muy bien. Sí, dale, Frank. Muy bien. ¿Me puedes mostrar un texto? Escucha bien la pregunta. Sí. Donde la frase único Dios verdadero, que se le aplica al Padre ahí en Juan 17:3, en griego, monos, seos, alesinos. Mono es único, seos es Dios y alesinos es verdadero. Aplicado a Cristo. Necesito el texto. Único Dios verdadero. Si no aparece, Cristo no es el único Dios verdadero. Mi pregunta. Ok, ahora mismo voy a... Interesante esa pregunta. Bien, Juan 1:18 dice claramente que Jesús es Dios único o unigénito. Dice así Juan 1:18 en los manuscritos mejores y más antiguos, incluyendo, creo, la versión de los testigos de Jehová. A Dios ningún hombre lo ha visto. El Dios unigénito, que en el griego es monogene, que significa único en su clase. Eso es Dios único. Dice que está en el seno con el Padre. Él lo ha explicado. Estoy en los manuscritos más antiguos, en los manuscritos griegos. Juan 1:18 es uno de los textos donde muestra que Jesús es Dios y es Dios único. En cuanto a que sea Dios verdadero, 1 Juan 5:20 lo muestra, pero es más que evidente que si Jesús no es Dios verdadero, entonces no sé qué cosa será para ti, porque o es verdadero o es falso. El diablo no es Dios verdadero, es un Dios falso, como lo es el dinero, como es los ídolos de madera, pero de Jesús tú no podrás decir nunca que es Dios solamente, o es Dios verdadero o es Dios falso. Por lo tanto,
ese de que si, ¿dónde cita que es Dios verdadero? Bueno, él es la verdad. Y hay muchísimos textos, a una de las cartas de la iglesia de Apocalipsis, dice el verdadero, que es el mismo término que se usa para referirse al Padre como verdadero Dios también. Por lo tanto, hay muchísimos textos donde muestran que Jesús es Dios, no un Dios, que es Dios unigénito, como dice Juan 1:18, pero en sí, primera de Juan 5:20, Juan 1:1, Romanos 5, hay muchos textos. Tomás le digo, Dios mío y Señor mío, apuesto que jamás en tu vida le has dicho a Jesús. Me gustaría que me lo diga. Si alguna vez orando o conversando con Jesús o con el Padre te has referido a Jesús diciéndole mi Señor y mi Dios, mi Dios. Tomás, un judío monoteísta hasta el extremo, que sabía que solo había un Dios verdadero, no tuvo problema en llamar a Jesús, tú eres mi Dios y mi Señor. Esa es mi respuesta. Ok, puedes contraargumentar ahora. Muy bien. Cuando desee, Frank. Bueno, el pastor Arnaldo no pudo responder la pregunta. Yo no te pedí a ti, Juan 1:18, seos monogenes. Yo fui bien claro contigo. Te fuiste para Juan 1:18 porque no tienes respuesta. El Dios unigénito no tiene nada que ver con monoseos alecinos. No existe ningún texto en todo el Nuevo Testamento que tenga la misma estructura gramatical de Juan 17:3. Entonces, si Cristo en Juan 1:18 es único en su clase, no es la misma clase del Padre. ¡Wow! Interesante. Estamos viendo Cristo siendo Dios en su clase, pero no de la misma clase del Padre, porque es único en su clase. Si Cristo es único en su clase, según como tú lo estás afirmando, Arnaldo, entonces el Padre no es la misma clase. Entonces, ¿qué tipo de Dios con relación al Padre? ¿Qué tipo de clase de Dios? Ya, ok, ya, gracias. Es Cristo. Muy gracias. bien. Ahora viene la última pregunta tuya. Ajá. Es muy poco el tiempo, es cierto. Séptima pregunta tuya. Ok, dame un segundito, como es la última, dame un segundito para ya cerrar con una pregunta que considere útil para el... Ok, enseguida voy a... Voy a cerrar con la pregunta que te hice al comienzo de todo este debate. Hay varias preguntas que me vienen a la mente, como el tema de la adoración, porque Jesús recibió adoración, etcétera, pero no estoy tratando de buscar preguntas donde no pueda, y lo digo con todo el respeto, no estoy tratando de atacarte ni nada, no se trata de ti, donde no puedas usar la versión Nuevo Mundo, porque sería un punto en el que no vamos a coincidir. Yo te cito un texto y tú me estarías citando la Nuevo Mundo para acomodar, pero la idea, voy a ir a un punto en común, porque este es un texto que en tu propia versión viene así. Y cierro con esta pregunta. Si Jesús no era Dios, no un Dios, ni un Dios menor, ni un Dios, ¿cómo Tomás le llama mi Señor y mi Dios? Todavía no me ha respondido. ¿Cómo él le llama, le digo, y el contexto muestra que está conversando con él y se está refiriendo a él, y en tu propia versión así viene, mi Señor y mi Dios? Jesús no le corrigió, más bien le dijo, porque me viste, creíste. Ok, entonces, si Jesús no es Dios, ¿cómo es que un judío monoteísta se atreve a llamarle mi Señor y mi Dios? Cuando vayas a responderme, me gustaría que me diga para ya comenzar. Las mismas traducciones tuyas ahí se exclamó, como una exclamación de asombro. Las mismas traducciones tuyas ahí se exclamó.
Pero te vuelvo a repetir lo mismo. En Juan 10:34, Jesús llamó Dios a los fariseos. Ustedes son dioses. Ustedes son dioses. ¿Y por qué los fariseos no rectificaron a Jesús? Oye, tú estás apostatando. ¿Cómo tú no vas a llamar a nosotros dioses? ¿Por qué Jesús llama a los fariseos dioses? ¿Eran dioses? Y ahí aparece la misma expresión, epekirxes, eipa, dijo a ellos, ustedes son dioses. Entonces yo puedo considerar que los fariseos eran dioses verdaderos, como tú consideras que Tomás le dijo a Jesús que era el Dios verdadero. Así que tu argumento, tu texto no te sirve. Aparte, en Juan, capítulo 20, el contexto del 17, dice Cristo, subo a mi Dios y Dios ustedes. ¡Wow! Entonces, ¿cómo Tomás va a llamar a Dios si Cristo le está diciendo a ellos que Él tiene un Dios? Dios, Cristo, siendo el Dios todopoderoso, tiene otro Dios todopoderoso por encima de Él. Entonces, ¿cuál es el verdadero Dios? ¿El Padre o el Hijo? Pero si vas al versículo 31, ¿verdad? El apóstol Juan termina el versículo 20 con la frase, el Hijo de Dios. Si no dijera Juan, es Dios, mi Dios y mi Señor. Lo mismo que dijo Tomás a Jesús. Juan termina diciendo que Cristo es el Hijo de Dios. Y en el versículo 17, Cristo dice que tiene un Dios. ¿Cómo Cristo va a decir que tiene un Dios? Y si vas a Apocalipsis 3:12, Jesucristo ya en el cielo llama a Dios. Ya, gracias. Ok, gracias. Bien, ¿cuál es el verdadero Dios? Es un problema que lo tienen que resolver los testigos de Jehová porque tienen dos dioses. Dice traducciones tuyas, falso. Yo no digo traducciones mías. Tu propia versión dice que Tomás le dijo mi Señor y mi Dios. Te aconsejo que llames a la October para que lo arreglen en la próxima edición, porque hasta ellos lo reconocen. Ningún testigo de Jehová que he conocido se ha atrevido jamás a llamarle a Jesús mi Dios y mi Señor. Sencillamente porque no tiene la revelación ni el acercamiento que tuvo Tomás. Tomás caminó con él 3 años. Tomás, si hubiera visto en Jesús un Dios, le hubiera dicho Señor y Dios. Pero el hecho que Tomás dijera, tú eres mi Dios y mi Señor, eso prueba claramente que él no es un Dios y no es un Señor. Él es el único Dios verdadero, el único Señor verdadero. Yo no considero, el texto es el que dice que Tomás le dijo mi Dios y mi Señor. ¿Cómo? ¿Cómo se puede arreglar eso? Doctrina de Trinidad. Son 3 personas, pero en un solo Dios verdadero. Ok. Ya me quedaron unos segundos, pero ya. Bueno, entonces creo que te queda la última pregunta para hacerme también. Bueno, basado en la ideología tuya de Juan 20:28, la expresión mi Dios, para ti implica que Tomás entendía que Cristo era su Dios, porque dijo mi Dios. Pero, bueno, ¿vas a hacer una pregunta? Sí. ¿Vas a hacer una pregunta en base a eso? Sí, en base a eso. Ya el tema de Juan ya lo argumentamos. No sé que vayas a hacer una pregunta, no argumentes más del tema. Exacto, dale. No, yo no estoy argumentando, estoy preparando la pregunta como tú lo haces. En Apocalipsis 3:12, Jesús. Apocalipsis 3:12. 3:12. Ok. No, a ver. Sí, 3:2. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3:2. No, espérate, un momentico. Lee Apocalipsis 3:2, léelo un momentico. No, léalo usted, que usted es el que está poniendo la pregunta. A no ser que no tengas Biblia ahí, yo sí la tengo. No, sí la tengo, ya. Ok, dale. No te preocupes, espérate un momentico. Un momento. Un momento. Sí, ya. Apocalipsis 3:12. Jesucristo en 4 ocasiones llama a su Padre mi Dios estando en el cielo. ¿Verdad? Estando en el cielo. La pregunta es la siguiente. La expresión mi Dios implica que el Padre sea el único Dios verdadero y Jesús no. Refiriéndose a Jesús al Padre, mi Dios. ¿Entendiste bien la pregunta o te la hago de nuevo? Sí, claro, por supuesto que entendí perfecto, claro. La expresión mi Dios
de Cristo hacia el Padre indica que Él no es el único Dios verdadero? ¿Sí o no? ¿Por qué? O sea, lo que me estás queriendo decir es que ese texto demuestra que Jesús no es Dios. No es el único Dios verdadero. ¿Es eso lo que me quieres decir? No es el único Dios verdadero, porque tiene un Dios. Cristo tiene un Dios en el cielo. Explícame el texto eso. Que si yo creo que él es el único Dios verdadero o que no lo es. ¿Cómo es la pregunta? Escúchame. La pregunta es la siguiente. Sí. La expresión mi Dios la está diciendo Jesús en Apocalipsis 3:12. Claro, exacto. Ajá. Si Cristo llama mi Dios en 4 ocasiones, está reconociendo que el Padre es el único Dios verdadero y que Él no lo es, porque tiene un Dios. ¿Me entiendes? En el cielo. Es mi pregunta. Ok, voy a responderte entonces. Cristo deja de ser el único Dios verdadero porque llama a su Padre mi Dios 4 veces en Apocalipsis 3:12. Esa es la pregunta. Para demostrar que Jesús no sea el único Dios verdadero, tendría que encontrar un texto donde diga que Él no es Dios verdadero. Pero hay textos donde dice claramente que Él es Dios verdadero, que Él es la verdad. De hecho, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 lo dice que Él es el verdadero. Y hay texto dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Que a la Wattover le moleste y lo acomode como lo quiera acomodar, ese es su problema, pero hay textos que prueban que Jesús se refiere al Padre como mi Dios, no niega su divinidad. Yo te puedo decir a ti, mi rey, incluso yo puedo llamarte a ti mi Señor, y eso no niega que yo no sea Señor. En este caso Jesús se refiere al Padre como mi Dios, pero para yo creer que Él no sea Dios como lo es el Padre, tendría que negar todos esos textos claramente donde Él prueba que Él y el Padre son uno mismo, que tienen la misma naturaleza, que Él tiene los mismos atributos. La Biblia está llena. La Biblia es un conjunto, no es un versículo empilado. No es aplicando el método canguro, salto aquí, cojo allá y lo saco de su contexto. Por ejemplo, en una de las iglesias que le escribe ahí a Apocalipsis, él le dice que aquella mujer, a Jezabel, no recuerdo si el capítulo 2 o 3, para no perder tiempo, él le dice, yo la voy a arrojar en cama, le he dado tiempo que se arrepienta, pero no, y lo voy a arrojar en cama para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriña la mente y prueba el corazón y que le doy a cada uno según su obra. Y si tú miras quién más usó esa frase, pues tú vas a, creo que es Isaías o Jeremías, donde Jehová dice, yo Jehová, en Jeremías dice, yo Jehová soy el que escudriño la mente, pruebo el corazón y le doy a cada uno según su obra. Y Jesús pues usa la misma frase, pero él dice que él es el que escudriña la mente y que prueba el corazón y que le paga a uno, cada uno conforme a su obra. O sea, está usando expresiones y atributos que el Padre hace. Eso prueba de por sí que Él es Dios verdadero de la misma manera que lo es el Padre. Si tú dices que Él no es Dios verdadero, o sea, que lo reconozcas o no, estás diciendo que es un Dios inferior, pero además que es Dios falso. Eso es una herejía peor. Estás blasfemando a Jesús y estás practicando el politeísmo. Esa es mi respuesta. Bueno, ok, tienes un minuto para contraargumentar, Frank. Eso me avisa cuando quieras comenzar. Muy bien. Ustedes pudieron escuchar que el pastor Arnaldo no pudo responder la pregunta. Para nada. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo el Dios Todopoderoso, diga que tiene un Dios? Porque yo no he escuchado en la Biblia que el Padre diga, mi Dios. ¿Dónde dice el Padre, mi Dios? No hay ningún texto donde el Padre tenga un Dios. Es solamente Jesús. Eso indica que Jesús no es el único Dios verdadero. Porque Jesús está subordinado a ese Dios. 1 Corintios 15, versículo 24 al 29. Está subordinado. Dice que Él se sujetará a Dios. Exceptuando, dice la Biblia, exceptuando a aquel que le sujetó todas las cosas. Así que estamos viendo un Dios funcional, sujeto a otro Frank. Dios. Gracias. Bueno, pues excelente el debate. Por mi parte, agradecerte por participar, y qué bueno que a José Castro también, que pudo estar ahí. Perdona, José Castro, que casi no te dimos la oportunidad de grabé el debate, ¿oíste? Grabé el debate que después no podemos hablar. Yo entiendo que pues ese fue el convenio entre los tres, y yo simplemente oír.
Y si hago un comentario o algo, primero pedirles permiso y ya después hablar, para no sacarlos de su